Bienvenidos a todos y todas. En instantes comenzamos. Muchas gracias por sumarse a este espacio propuesto por la Fundación ALEM y su Comisión de Políticas Universitarias. Vamos a contar con la palabra de diputados, diputadas, autoridades del sistema universitario, autoridades del movimiento estudiantil y por supuesto radicales de todo el país en acompañamiento a este reclamo en defensa de la universidad pública en la Argentina. Vamos a comenzar con la palabra de la presidenta de la Fundación ALEM, Lilia Puig, así que si está por ahí, la invitamos a que tome la palabra. Estamos... Ahí está. Ahí estamos, sí. Bueno, buenas tardes. Es una alegría recibirlos desde la Fundación ALEM, a todos los que por primera vez se conectan con la Fundación. Esta comisión es una comisión reciente de la Fundación y que con gran alegría integra a todos los estamentos de la universidad vinculados con el radicalismo. Y bueno, esta es nuestra primera actividad que tiene que ver casualmente con lo que nosotros sostenemos, en lo que nosotros creemos, y en que nosotros fuimos los que llevamos a la reforma del 94, la autonomía universitaria y el cogobierno, y dimos las batallas correspondientes para que esto finalmente fuera consagrado por la Constitución Nacional. Y de esto es lo que se trata la discusión que tenemos hoy. No estamos con una discusión de pesos más, pesos menos, de lo que estamos discutiendo hoy, de lo que vamos a hablar hoy. Se trata fundamentalmente de la defensa de la autonomía universitaria. Es decir, nosotros no dependemos, nuestras universidades no dependen del Poder Ejecutivo, y es el Congreso de la Nación el que tiene que establecer las formas de distribución entre las universidades. Nosotros tenemos universidades autónomas y por ser autónomas son autárquicas. Y además las negociaciones tienen que darse en el marco del Congreso para que tengan el carácter público que tiene que tener cualquier negociación política en un ámbito democrático, en el ámbito de un régimen democrático. No es mi intención hacer un gran discurso, no simplemente dejar planteada esta cuestión para que no nos confundamos, que no nos quieran confundir, que esta es una mera discusión presupuestaria. Esta es una discusión política que tiene que ver con el principio de legalidad de nuestro orden jurídico y tiene que ver con el mantenimiento estricto de la autonomía universitaria. Así que bueno, bienvenidos todos, empezamos la tarea que nos queda mucho por hacer por delante. Así que gracias a todos y bienvenidos a este espacio. Bueno, muchas gracias por tu palabra. Como saben, en la semana que pasó, el Congreso de la Nación dio tratamiento en la Comisión de Presupuesto a un debate enmarcado dentro de la ampliación del presupuesto propuesto por el oficialismo, y es en ese marco en donde se dio un contrapunto muy fuerte, protagonizado por algunos de nuestros diputados que integran esa comisión. Nosotros vamos a invitar a tomar la palabra a varios de estos diputados que puedan contar cómo fue este debate dentro del Parlamento para tener información de primera mano, compartirla y por supuesto luego hacer un análisis conjunto que nos permita trazar una hoja de ruta no solo para la sesión que va a tratar el presupuesto, sino fundamentalmente para el marco general al que se van a enfrentar nuestras universidades de acá en adelante. Quiero invitar, sé que está presente el diputado nacional José Luis Ricardo, y él fue el que estuvo empujando, como decíamos, un dictamen para justamente tratar esta situación en el Congreso de la Nación. Lo invitamos a él para que pueda hacer un comentario de lo que estuvo pasando en la semana y así dar inicio al debate ya puntual de la temática. ¿Está por ahí, diputado?
Sí, Búho, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, quiero saludar, primero felicitar la iniciativa de la Fundación ALEM, felicitarte, Búho, a Lilia Puig, a Nicky Cantart, que fue muy importante en movilizar este encuentro para que podamos debatir el peligro que se cierne en el día de hoy sobre la universidad pública y reformista. Quiero aprovechar a saludar a todos, ¿no? Porque he visto que hay más de 300 participantes, es una alegría, le quiero mandar un abrazo a mi coterráneo y correligionario y amigo Víctor Molinigo, que además cumple años hoy, como he visto recién en los chats. Paso al tema, a definir el tema que nos ocupa. Como bien ya lo planteó Lilia en su introducción, estamos hablando de una discusión de fondo, de política, que hace a la naturaleza jurídica digamos, y a la esencia de la universidad pública, de su autonomía y de su autarquía. Como ustedes saben, tenemos una nación sin presupuesto, con un presupuesto reconducido del año 2019, por el gobierno por decreto, por el gobierno nacional, y entre ellos está reconducido el presupuesto de las universidades nacionales, que podríamos decir, al día de hoy, tienen solo el presupuesto del año 2019. No había ni miras de una discusión del presupuesto 2020. Ante eso, ya hace largos 2 meses, diputados de nuestra banca, con una iniciativa que les propuse a los diputados y fue acompañada por 40 diputados radicales y de todos los bloques de Juntos por el Cambio, presentamos una alternativa de un proyecto de ley concretamente para fijar el presupuesto 2020 de las universidades nacionales con un criterio y con una distribución y con unos créditos que voy a dejar para el final para ir primero al tema urgente, ¿no? Pero quiero decir que hace 2 meses ya le propusimos al Congreso de la Nación fijar el presupuesto necesario para todas nuestras casas de estudio y voy al final brevemente dar los fundamentos de ese proyecto que va a ser el que vamos a defender en el recinto el día lunes, o sea, mañana o el martes o el miércoles. Lamentablemente no sabemos ni cuándo va a ser la sesión, pero sí quiero volver al punto que encendió las luces de alarma de todos nosotros, porque la verdad que el gobierno nacional mantuvo esto en secreto hasta que pudimos ver el proyecto de ampliación del presupuesto. Es una ampliación del presupuesto nacional, pero es una ampliación, como vamos a desmenuzar en pocos minutos, realmente artera y tramposa, para nada descuidada en el sentido del objetivo que tiene. El lunes de esta semana pasada entra al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, el presupuesto de ampliación del presupuesto nacional. En esa ampliación, en ese presupuesto, aparece la primera cosa que observamos con los universitarios que hemos estado toda la vida en esto, observamos con muchísimo alarma que en la página 44 de esa ampliación de presupuesto, el gobierno incorpora una planilla que se llama transferencias corrientes, está titulada transferencias corrientes, y hay un punto, hay una línea en esa planilla de la página 44 que dice a universidades nacionales. Y digamos en una tabla que no me voy a poner a desmenuzar acá porque voy al punto, digamos, establece un crédito de 196.956 millones, miles de millones para supuestamente para las universidades nacionales. Rápidamente, nosotros buscamos la distribución por universidad, como hace desde que existen las universidades nacionales, existe en el presupuesto nacional y como corresponde, como lo vamos a ver, buscamos la planilla de distribución de ese crédito total entre las universidades nacionales. Y que es la planilla 12, que todos los rectores aquí presentes, todos quienes estuvimos la conducción de la universidad sabemos y que trabaja el CIN, la planilla 12. La planilla 12 es donde a cada casa de estudio autónoma y autárquica el Congreso de la Nación le asigna
como ha sido hecho en el año 2019, que es el presupuesto reconducido, le asigna los créditos que le corresponden a cada una de las universidades. No solo los créditos totales para cada universidad, sino también los créditos a cada una de las 3 finalidades que financia el presupuesto nacional a las universidades nacionales. Salud, a las que les corresponde, la finalidad salud, la finalidad ciencia y tecnología, y la finalidad educación y cultura. Esas 3 columnas suman el total, que es el que tienen las universidades nacionales. Esta planilla no está. Al principio creemos que era un desliz, un error. Y como la comisión se reunió el mismísimo día prácticamente que entró el proyecto, alertamos sobre esto rápidamente. Y sobre todo porque ya teníamos presentado un proyecto que sí distribuía, como corresponde, en las universidades, no solo un crédito mayor que propone y que es el necesario, como vamos a ver, sino que además propone una distribución entre universidades nacionales. Bueno, en una maniobra, yo diría casi distractoria, el presidente de la comisión dijo que presentamos con mucho énfasis allí, estaban todos los diputados de nuestra comisión, yo no pertenezco a la comisión de presupuesto, pero sí estaban nuestros diputados, lo hizo el diputado Pastori, Luis Pastori, con quien trabajamos esto, con Nicky Cantar, que tampoco es miembro de la comisión, pero sí estuvo presente, con José Cano, bueno, todos los diputados de la comisión, nuestro Miguel Base, y alertamos sobre esto, que era una cuestión, primero, que no tiene antecedentes en la sanción de los presupuestos. Y que no podía ser de esta manera, que no solo no lo íbamos a convalidar, sino que íbamos a hacer una enérgica acción política para que esto no se convalide. El presidente dijo, bueno, lo voy a consultar, como si hubiera sido un olvido, pero a medida que pasaron las horas, se empezó a blanquear la verdadera intención artera del gobierno de no incluir un crédito para cada una de las universidades, sino dibujar un crédito bajo la denominación transferencias a universidades nacionales, pero que en los hechos va a ser un crédito discrecional de la jefatura del Poder Ejecutivo y de la jefatura de gabinete. Paso a explicar esto. Esto es gravísimo, es casi dibujar un crédito para el Poder Ejecutivo, digamos, con un título que no solo no le corresponde, sino que es aviesamente inconstitucional. Usted sabe que la Constitución Nacional, en el artículo 75, le da al Congreso la responsabilidad y la potestad, entre otras cosas, en el inciso 19, de sancionar leyes de organización y de base de la educación, que garanticen los principios de gratuidad y equidad, y de la educación pública estatal, y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. O sea que no queda ninguna duda, por la manda constitucional, de que es el Congreso el que tiene que dictar las leyes, entre ellas la ley de presupuesto, que es una ley muy importante que anual se dicta, que garantice la autonomía y la autarquía de las universidades, ¿no? Además, en la Ley de Educación Superior, en su artículo 58, también manda que corresponde al Estado Nacional asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales que garantice su normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines. Ustedes todos saben que una vez que la nación fija el presupuesto, como ha sido desde que tenemos memoria, para cada una de las universidades, fija su crédito, y su crédito para cada una de las finalidades, de las 3 finalidades que mencioné, nos guste más, nos guste menos, es una discusión política que se da, pero una vez fijado, es la propia universidad la que decide la asignación de los recursos. ¿Y por qué lo hace? Porque la Constitución le da autonomía y autarquía a las universidades nacionales. La autonomía es la potestad de dictar sus propias normas de organización. Y la autarquía es la potestad que tienen las universidades de manejar su fondo. Esta no es una opinión política de los radicales o de los reformistas. Esto es un hecho constitucional indiscutible. Pero la autonomía y la autarquía no es para las universidades en su conjunto, sino es para las universidades en su conjunto y para cada una de ellas, porque son entidades jurídicas diferentes. Los docentes son docentes de la Universidad de Buenos Aires, o de La Plata, o de Rosario, o de San Luis, o de Villa Mercedes. Los técnicos, los no docentes. De manera que esa es la forma en que ha venido funcionando toda la vida el Congreso de la Nación,
haciendo caso al mandato constitucional de respetar y financiar las universidades en términos de su autonomía y su autarquía, y asigna todos los años la planilla 12, justamente en cumplimiento de ese mandato. Pero ahora el Poder Ejecutivo, de manera inédita, insólita, y vamos a discutir, vamos a abundar, y sería muy bueno que todos pudiéramos aquí tomar conciencia del peligro que esto no es una cuestión cosmética, como dijo Lili, es uno de los ataques solapados, más arteros a la autonomía universitaria que hayamos visto en manos de esta gente muchos años. El Poder Ejecutivo Nacional manda un proyecto que le llama en el artículo 1 modificación del presupuesto nacional. En realidad no es una modificación, y si así lo fuera, lleva a un nuevo presupuesto nacional para la nación y para las universidades 2020. Y no hace un aumento del presupuesto, sino que fija los créditos totales para todas las instituciones del país y también para las universidades, pero lo fija sin distribuirlas entre ellas. Es decir, pone que es una modificación, pero se asigna un crédito total sin distribuir y la facultad de la jefatura de gabinete para distribuirlos, que por más que fuera con el mejor criterio del mundo, es quitarle las facultades que tiene el Congreso a hacerlo y distribuirlo como si fueran ATNs. La verdadera razón política podría haber pedido el Ejecutivo una nueva suma, sumada al proyecto reconducido, y en todo caso podría haber pedido decidir sobre el aumento diferencial respecto del presupuesto que tiene las universidades en este momento. Pero no, fija el crédito total y le saca la potestad y la atribución que tiene la universidad, cada una de ellas, y sus consejos superiores, de decidir sobre los recursos, para que vayan a peregrinar cada vez que hay que pagar los sueldos a fin de mes, porque hay un argumento absolutamente distractivo, que es decir, bueno, esto es para pagar sueldos. Ya desde ya eso sería un gran problema. Quiere decir que no van a poder ni pagar ni la luz, ni el gas, ni cualquier otra cosa. Ya sería un problema. Pero si así fuera, el gobierno de los científicos, me imagino que puede calcular cuántos son los sueldos que le corresponde a pagar desde este mismo momento hasta fin de año a cada universidad y distribuirlo como corresponde. De hecho, que sí lo pueden hacer. Sin embargo, no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque, bueno, por acción de los propios rectores nuestros reformistas, que han empezado a alertarse y a discutir el peligro que tendrá esto. Que uno de ellos es que vamos a llegar con nuestras universidades a fin de año sin saber el presupuesto que cada una de ellas tuvo en el 2020. Distinto cuando tenemos las planillas de distribución como corresponde, cada una sabe, algunos quieren más, un peso más, otros quieren muchos pesos más, pero en definitiva se termina el año con una referencia clara. El gobierno nacional ahora empieza a blanquear que ellos no están de acuerdo con la planilla de distribución del año 2019, no están de acuerdo política, la que tuvieron que reconducir por las circunstancias, porque decidieron ellos no mandar un presupuesto a la Nación, decidieron tomarse 6 meses para hacer lo inédito que mandar el presupuesto de la Nación en agosto, pero ahora no están de acuerdo con esa distribución. Y por supuesto que no están de acuerdo porque esas distribuciones fueron corrigiendo asimetrías que el propio kirchnerismo había generado en todos los presupuestos de la era Néstor y Cristina, y que tratamos de corregir, como saben bien los rectores. Como no estás de acuerdo, en vez de llevar una discusión de una nueva distribución al Congreso de la Nación, que corresponde, no, lo dibujan con el nombre de crédito para universidades nacionales y se autofacultan. Ya se ve que a Cafiero no le bastó quedarse con la distribución de todo el presupuesto, sino que va también por la distribución del presupuesto de las entidades autónomas y autárquicas como son las universidades. Entonces, dibuja una línea, pone un crédito, pero en definitiva queda a expensas del gobierno nacional la distribución del crédito total y de reajustar. Quieren fijar de aquí a fin de año una distribución de hecho, esa es mi digamos, composición de lugar, de hecho sobre las universidades nacionales, para consolidar una distribución distinta. Tiempo, esto realmente es grave. José, por favor. Sí. Por favor. Con esto quiero decirle, si me das 30 segundos más, y con esto cierro, quedo ya las preguntas, que es lo siguiente. El proyecto que habíamos elevado antes,
que es el proyecto 2662 del año 2020, 2 meses antes que viniera el presupuesto, es un proyecto que tiene estos 3 fundamentos. Primero es el crédito que es el total, son 216.000 y algún millones más, no voy a entrar en detalles, digamos, frente a los 196.000 millones que propone el gobierno. ¿Por qué fueron ese crédito? Porque es el que propio SIN, todos los rectores de las universidades le pidieron al gobierno nacional en agosto del año pasado. El propio Jimmy Persig, hoy secretario de Política Universitaria, fue quien firmó y elevó ese documento. De manera que no es una cuestión caprichosa de los radicales. El segundo punto es que mantenía una distribución que seguía mejorando los equilibrios de las distorsiones, que inclusive es distinta a la del año 2019. Y tercer punto, que reforzaba, como lo vamos a hacer con otro proyecto de ley, el motivo de financiar, de mejorar sustancialmente el financiamiento de la finalidad ciencia y tecnología. Con esto cierro, Hugo, les agradezco a todos y quedamos abiertos, una pelea dura, tenemos hasta el martes, que si nos movemos creo que podemos lograr salvarla de esta tropelía que quiere hacer el gobierno, esta canallada a las universidades nacionales. Gracias, José, por tu palabra y por tu trabajo en el Congreso. Quiero destacar la presencia de diputados y diputadas de nuestro partido. Son muchos, no voy a mencionar individualmente, pero quiero pasarle la palabra al diputado Álvaro Nicky Cantard, quien también ha estado siguiendo este tema en el Congreso. ¿Estás con micrófono, Nicky? Estoy. Bueno. Gracias, Hugo. Bueno, un gusto estar con todos y todas. Son casi 400, un domingo a las 6 de la tarde. La verdad que mayor muestra de militancia y compromiso con la universidad pública no se podía esperar, ¿no? Voy a ser muy breve porque el detalle ya lo hizo muy claramente José. Acá centralmente hay 2 cuestiones que están en riesgo con esta intencionalidad del Ejecutivo de no distribuir el presupuesto universitario. Una es, como se ha dicho, lo dijo Lilita, lo dijo José muy claramente, una clara violación a la autonomía universitaria, como todos sabemos, consagrada en la Constitución Nacional desde la reforma del 94, porque lo que se nos dice que estos fondos adicionales, que son 48.000 millones de pesos, que se suman a los 148 del año pasado, son para pagar salarios, y aunque esto fuera así, que el 100% de esto fuera para pagar salarios, los salarios que se pagan son de los docentes y no docentes y funcionarios de cada una de las universidades. Es decir, son empleados, todos ellos, de cada una de las universidades, no del Estado Nacional. Y por lo tanto la responsabilidad del pago de salarios es de cada una de las más de 50 universidades nacionales. Y eso está absolutamente claro. Y lo segundo, que es muy grave, y aprovecho que también está Luis Pastori, que es nuestra persona responsable en la Comisión de Presupuesto del Bloque Radical, y que está el presidente del bloque también para que tome un poco también la palabra en este sentido, en base a lo que vamos a actuar en la semana próxima, en estos días. Lo otro que es claramente un antecedente nefasto, es que tácitamente el Congreso está, de aprobarse esta ampliación presupuestaria en el tema universitario tal como está planteado, el Congreso lo que está haciendo es tácitamente delegando lo que es su función de atribuirle a cada una de las universidades un presupuesto, delegando tácitamente en la jefatura de gabinete. Y esto es importante señalarlo porque lo que se dice, escuchado incluso en el debate, en la comisión, lo dijo el secretario de Hacienda, o casualidad, hay un antecedente de una intencionalidad similar a esta en el año 2002, cuando el subsecretario de Hacienda era también Rigo, el actual secretario de Hacienda que estuvo en la Comisión de Presupuestos. Así que se ve que es recurrente en la intencionalidad. Pero lo que se nos dice, he escuchado por ahí que esto como es un refuerzo presupuestario para atender el tema salarial, lo que en la jerga universitaria se conoce
como el descalce salarial, y que eso anualmente siempre se hace por una disposición de jefatura de gabinete, de ministros. No es así en este caso, porque acá lo que está es una ampliación presupuestaria en discusión en el Congreso. No es una cuestión que sea facultativa de la jefatura de gabinete para cubrir el descalce salarial, porque si así fuera, no hubiese ninguna necesidad de enviar nada al Congreso de la Nación. Entonces creo que esto tiene que estar también muy claro en el debate. Hay una clara intencionalidad de modificar, y seguramente con no las mejores intenciones para nuestras universidades, la distribución presupuestaria, de que tengan que hacer cola por pisurno los rectores y las rectoras para que le estén girando los fondos todos los meses, y por lo tanto tenerlos en una situación de sumisión que es desde todo punto de vista inaceptable. Y por lo tanto creo que la estrategia nuestra en la Cámara, cuando se trate esto, probablemente el martes o cuando así se decida, tiene que ser muy firme en denunciar esta maniobra. Yo creo que en la semana pasada golpeamos muy precisamente al oficialismo con dos temas. Con el 10,5 del impuesto del IVA a la leche, y con la ley Cristóbal, como bien la denominó Luis Pastori, de la moratoria. Creo que el tercer golpe que no tenemos que dejar pasar y ser muy firmes en esto, desde todos los aspectos, nosotros, desde nuestra labor en la Cámara, pero también los estudiantes, la fuga, la franja, obviamente el partido radical, en denunciar esta violación a la autonomía universitaria y violación a lo que son las facultades propias del Congreso. Creo que esta es la línea. Sé que Mario tiene que estar entrando a otra actividad, así que si está Mario por ahí, me parece que podríamos darle la palabra a él y a Luis, como para que redondeen un poco esta mirada de cara a lo que va a suceder en la sesión del próximo martes. Gracias. Perfecto, Nicky, gracias. Y ya está habilitado el micrófono del presidente de bloque, Mario Negri. ¿Está por ahí, Mario? Sí, Búho, pedirle a Luis que hable primero. Luis Pastori, ¿está por ahí? Luis Pastori. Sí, correcto. Ahí vamos. Muy bien. A ver, Bienvenido y muchas gracias por sumarse. Tiene la palabra. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un placer. José y Nicky ya lo han expresado al problema, así que no me queda mucho más por agregar. La situación al momento es... la Comisión de Presupuesto está convocada para mañana, van a convocar para mañana a las 18 horas para tratar un proyecto que viene del Senado, que es la reestructuración de la deuda pública bajo legislación argentina, que aprobó el Senado esta semana. Así que es muy probable que el día martes se puedan tratar, o miércoles en el recinto, ambas leyes, la de reestructuración de la deuda y la de la modificación del presupuesto. Lo único que agregaría a lo que también expresaron José Luis y Nicky es que estamos en una situación anómala, ¿no? La situación es de no contar por decisión del Poder Ejecutivo, una cosa algo insólita, de no contar con un presupuesto anual. Ellos habían dicho antes de asumir que lo iban a enviar el día 12 de diciembre. Nosotros habíamos expresado, incluso nuestro presidente de Interbloque lo había dicho, que íbamos a acompañar, que íbamos a facilitar el trámite para que tengamos presupuesto antes de fin de año. Después, el mismo Alberto, antes de asumir, ya dijo que lo iban a presentar en abril o mayo, después que terminen la renegociación de la deuda con los acreedores, con la deuda externa.
situación que todavía no concluyó, como ustedes bien saben, y en esto se justificaron para no enviar presupuesto. Quiero decirle que no hay ninguna justificación, ni técnica, ni política, ni económica, ni financiera, no hay ninguna justificación para no contar con un presupuesto 2020. El gobierno se siente cómodo gobernando así, sin tener que exponerse a la discusión de un presupuesto, que significa un programa de tipo financiero. Todos sabemos que no cuentan con programa económico, con programa fiscal, que está reflejado, esa parte de la política económica, que es la política fiscal, está reflejada en un presupuesto donde están los recursos y los gastos. No tienen un proyecto, no tienen un programa, entonces se sienten cómodos. En este primer año de gestión, la pandemia le vino en esto como anillo al dedo, porque la pandemia justifica todo, todo se justifica en la pandemia, cosas que como esta no tienen ninguna justificación de no tener un presupuesto propio. Digo esto porque el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, cuando estuvo esta semana en la Cámara informando sobre esto, cuando fue consultado dijo que, entre otras cosas, que en realidad no se trata de un presupuesto nuevo, técnicamente no lo es, pero también dijo que con esta modificación pretenden llegar hasta fin de año, con lo cual, en la práctica, es un presupuesto 2020 disfrazado, maquillado de ampliación del presupuesto 2019. Entonces, ¿qué es lo que él dice? No, la planilla del artículo 12 está en el presupuesto original. De hecho, estuve viendo que del monto original con que se inició el año para las universidades, que era de 148.654 millones de pesos, al 30 de junio prácticamente era el mismo monto. En vez de 148.650 millones, 148.892 millones, o sea, poco más de 200 millones de pesos. La modificación de enero a junio. Y ahora pretenden un aumento de 48.000 millones de pesos para, según sus palabras, llegar a fin de año. O sea que hay un aumento de aproximadamente un 32%. Exactamente es un 32,3% respecto al crédito vigente al 30 de junio. Bueno, y de ahí me agrego a todo lo que ya dijeron acerca de la barbaridad que significa desde todo punto de vista el hecho de no reasignar este monto que es importante, porque, como bien él lo dijo, y creo que también ya lo expresaron, él lo fundamentó en el pago de los sueldos, en más de un 90%, y como que el resto van viendo para cubrir las necesidades que tenga el sistema universitario. Así que bueno, esta es la parte que en todo caso quería agregar. Simplemente esto, saludar nuevamente a todos. Posiblemente entre martes o miércoles estaremos sesionando. Es muy probable que así sea. Seguramente por ahí Mario tiene mejor información a esta altura. Y obviamente que estamos todos a disposición los que integramos la Comisión de Presupuesto, que ya no va a tener más reunión, sino que directamente va al recinto, pero en el recinto todos los diputados, como siempre, ¿no?, al servicio del sistema universitario nacional público, que es una de nuestras banderas irrenunciables. Así que muchas gracias y cualquier cosita quedamos a disposición para luego. Gracias, Hugo. Gracias a usted, diputado, y felicitaciones por su trabajo. Ahora sí, si está Mario Negri para hablar. Tenemos también prevista la palabra de diputados, autoridades universitarias, autoridades del movimiento estudiantil. Así que bueno, Mario, ¿estás? A ver. Ahí va. Estoy. Hola, Búho. ¿Me escuchan? Hola. Hola. Se escucha bárbaro, Hola. Mario.
Ah, bueno, no. Acabamos de escuchar a Luis con la claridad conceptual y de información que tiene. A mí se me ocurre incorporar a la discusión un tema que es un poco más amplio, porque si hablamos en términos de números del dictamen de la ampliación de presupuesto, es muy probable que nosotros lo podamos perder en términos de votación, más allá de la claridad de los discursos. Pero estoy hablando frente a dirigentes que tienen una percepción y una capacidad de penetración por encima de lo que expresamos partidariamente, que expresan el valor de la educación y de la universidad, en este caso en particular, pero de la educación en un momento de pandemia y de contexto. Hoy leía un artículo en Córdoba que menos del 40%, 80.000 personas, solamente se han podido contactar o conectar vía redes para verle la cara de un docente. No sé cómo lo podría multiplicar universitariamente. Lo que sí tengo es la certeza que además de profundizarse la crisis de la economía y de saber cómo va a terminar este país cuando termine la pandemia, que es una incertidumbre, y los desafíos que tenemos por delante, la brecha en la educación, tanto a nivel terciario, secundario, primario, se ha profundizado. Y sabemos todos que los desafíos hacia adelante, sin acortar esa brecha, son desafíos que nos ponen cada vez más lejos del mundo. Yo solamente les quiero decir que tengan la tranquilidad, como durante muchos años ha sucedido, que en materia presupuestaria, en materia de defensa del presupuesto de las universidades, más allá de lo sectorial, de un tema económico, de lo que significa la reunión con el CIN, con los rectores amigos. Acá me parece que hay que levantar la mirada en el reclamo, que es un poco mirar más hacia adelante. Es muy probable que nosotros no podamos dar vuelta a un resultado. Podremos incidir, como lo hemos hecho muchas veces, y la incidencia no depende solo de los que están sentados en las bancas. Ustedes lo saben, y Búho mejor que nadie, que hay un contexto que está por fuera del Congreso que incide para modificar los resultados de los presupuestos y las prioridades en la educación. Y que eso supera los problemas ideológicos o las diferencias políticas. Cada vez que lo escucho al ministro de Educación hablar sobre la educación en el contexto de la pandemia, termina de hablar y pienso que es una notebook más que se apaga y alguien menos que se conecta. Entonces necesitamos no solamente ordenar la plata, sino saltar sin riesgo al desafío de lo que la educación nos está demandando de cara al futuro, frente a la incertidumbre que hay. Y en eso nuestros rectores, nuestros decanos,
nuestros militantes universitarios que tanto sacrificio le ponen. Deben construir y sumarnos nosotros en un discurso, en una comunicación, en una manera de transmitirle a la sociedad argentina que así no hay futuro posible. Imaginen por un instante que Ricardo, Cantar, qué sé yo, todos los que tenemos, ex decano, ex rectores, Juni, todos, Pastori, Las Pinas, consigamos 2 mangos más para las universidades. Está bien, en buena hora, festejaremos, pero el problema de fondo está pendiente. La Argentina está cada vez más alejada y sin educación no hay futuro cercano. Entonces, yo que, como ustedes, he sido militante de otras causas en otros tiempos, donde no se hablaba de educación, sino de democracia, donde no se hablaba de libertad, sino de miedos, donde se hablaba de la universidad como vértice de la capacidad de desarrollo de una sociedad, y que eso lo ha unido tanto al radicalismo. Quiero proponerles un desafío en estos días. No hagamos una discusión solo por la plata. Elevemos el nivel del debate. Obliguémoslo a discutir un poquito más. Porque es probable que consigamos 2 mangos más o 2 mangos menos. Se lo digo hoy, total, todo es emisión en la Argentina. Nada de generación de riqueza por las propias. Nada de generación de divisa por las propias. Y a lo mejor si conseguimos unos mangos más para algunas universidades en algunas provincias, en buena hora. Pero nuestra misión no es esa. Es una parte de nuestra misión. Nuestro desafío, y en ustedes, es la que se ha mantenido en el tiempo, es que por encima de las derrotas electorales pongamos la educación como centro de la construcción del futuro, del desafío de la igualdad, a partir de educarnos públicamente, todo con el mismo piso, con las mismas condiciones. Después cada uno irá para su lado, pero ese piso de igualdad. Entonces, no estoy hablando ni como presidente de bloque ni nada. Nosotros, Pastori lo explicó bien, pelearemos, negociaremos, nos reuniremos con los rectores, le daremos visibilidad, pero no abandonemos ser las voces de esas voces, de ese país que no tiene acceso a la educación. Pero no solo terciaria, eso sería casi elitista, sino a un proceso educativo que no se interrumpe entre la primaria, los niveles medios y la educación universitaria. Yo soy franja por origen y por naturaleza, y soy radical de origen, y creo que en la medida que achiquemos la ampliación de los reclamos, se nos va a hacer mucho más difícil. Hay que resolver la coyuntura, es cierto, pero no hay que dejarse de reclamar por el futuro. Gracias, Hugo. Gracias por supuesto, Mario. Y está presente Juan Pablo Sebrelli, secretario general de la Mesa Nacional de Franja Morada.
Si está por ahí, lo vamos a invitar a tomar la palabra. Recordamos, por favor, si podemos sintetizar las posiciones, hacer exposiciones breves de 2-3 minutos, así aprovechamos la importante presencia de tantas figuras que van a acompañar el reclamo. Juan Pablo, ¿estás ahí? ¿Se escucha? Sí. Ahí va. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que no quiero ser muy repetitivo, me parece que los diputados han hecho una exposición muy técnica y muy precisa del problema. Yo sí, quiero venir a decir algunas cuestiones que me parecen relevantes también. Desde que comenzó la pandemia, las universidades han sido, creo que, una de las pocas instituciones que ha podido dar el ejemplo, y sobre todo la mayoría de las que administramos nosotros, ¿no es cierto?, los reformistas, no solo que han seguido teniendo actividades normalmente, no solo que han sido una de las que más rápido se han podido adaptar a esta nueva vida en virtualidad, sino que además muchas, la UNE, la UNCUYO, la Universidad Nacional de Córdoba, por nombrar algunas, han sido un ejemplo de universidades que se han puesto al servicio de sus comunidades y han ido a buscar paliar sus problemas, los problemas generados por esta pandemia. Y ante esto el gobierno nacional ha respondido con ajuste encubierto por inflación, ha respondido con discrecionalidad a la hora de mandar fondos. A principio de año ya tuvimos un problema que a más de una universidad le enviaron fondos por debajo de los que les correspondían para funcionar, aún aplicando, el presupuesto 2019, que ya sabemos está desactualizado y desfasado por la inflación. En este sentido, y para hacerme un poco eco en algo que dice todo el tiempo el presidente del partido, Alfredo Cornejo, el gobierno, puntualmente Alberto, Cristina, están cómodos con esta pandemia, están cómodos en, como decía Mario, emitiendo, y asegurándose de que todos dependan de ellos, que las provincias dependan de ellos, que las empresas dependan de ellos, que los ciudadanos dependan de ellos con el IFE, y ahora también que las universidades dependan de ellos y que ni siquiera puedan tener una previsión de cuánto dinero van a tener para gastar de acá a fin de año. Y en este esfuerzo grande que decía que vienen haciendo recién las universidades para poder hacerse eco de las necesidades de la sociedad, ni siquiera pueden, desde sus consejos superiores y desde sus autoridades electas democráticamente, tener un mínimo de previsión sobre con qué recursos cuentan para poder seguir dando estas luchas. En ese sentido, me parece que esta situación es de una perversidad a la que realmente ya estamos acostumbrados, pero que no debería ser así, y me parece que está bueno, que estemos organizándonos para dar esta batalla. Me parece que esta situación nos trae tres problemas que creo que muchos los han expresado, pero para sintetizarlos. Por un lado, esto que decía, no sé si era Niki, de que vamos a tener que tener a los rectores haciendo fila en Pisurno para poder, ver si tienen un poquito más o un poco más o menos de plata para funcionar. Este es un primer problema. Pero aparte, la vulneración de la autonomía y de la autarquía universitaria me parecen cuestiones mucho más graves y que hay que puntualizar. Y como un tercer eje, y creo que no sé si alguien lo ha nombrado a esto, pero me parece lo más relevante de todo, y es algo en lo que viene pasando sistemáticamente en esta pandemia, que es que, definir cómo se reparte el dinero dentro de las casas de estudio es algo en lo que se involucra el cine, es algo en lo que se involucra mucho, pero es una potestad del Congreso. Es una potestad que el Congreso hoy no está teniendo, como muchas otras no ha tenido, como durante muchos meses no estuvo funcionando. Entonces me parece que cuando nosotros analizamos todos estos ejes, no es como decía Mario, una cosa de unos mangos más o unos mangos menos para una universidad. Son realmente muchos derechos que están siendo atacados, y muchos órganos políticos que están siendo avasallados con esta decisión. Entonces y como para sintetizar, celebro la organización. Me parece que, como decía José Ricardo, hasta que se vote la ley, que no sabemos cuándo va a ser, tenemos tiempo para seguir haciendo ruido y para seguir peleando para que esto se revierta.
Así que bueno, muchas gracias por el espacio y estamos a disposición. Muchas gracias, Juanpa. Está presente Agustín Campero, si está por ahí. Agustín es el vicepresidente de la Convención Nacional del partido y además coordina la Comisión de Ciencia y Tecnología, que también tiene muchas cuestiones, de la Fundación ALEM, la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde hay también un planteo conjunto respecto al tema de presupuesto, así que te paso la palabra, Agus. ¿Estás con micrófono? Hola, ya? buenas tardes a todos. Qué bueno que hayamos organizado esto y la verdad que está buenísimo y esto se tiene que ir potenciando en el tiempo y tenemos que estar muy activos en estos días hasta el momento de la votación. Mínimamente a mí me gustaría compartir algunos aportes. Esto, como bien señalaron recién, no es el presupuesto 2020, se suma una serie de anomalías que no hay que naturalizar y no hay que aceptar por parte del gobierno. Es una ampliación presupuestaria cuya base estuvo confeccionada hace un par de años ya. Estamos sin presupuesto 2020, pero además es una proyección bastante particular porque no tiene mucha información, no tiene contexto, es un proyecto carente de contexto, mientras el mundo está haciendo números, está planificando y está contribuyendo a reducir la incertidumbre propio de este tiempo. El gobierno argentino, por el contrario, aumenta la incertidumbre y la discrecionalidad, no planifica con números y escenarios. Este proyecto no contiene definiciones de política económica, no contiene definiciones de escenarios fiscales, aún con muchísimos proyectos que impactan en lo fiscal que están dando vueltas, como si no fuesen de ellos. No explicita ni objetivos, ni meta, ni planes, no tiene escenarios inflacionarios, ni de nivel de actividad, todo eso hay que inferirlo de los números que ponen. No hay mayores apreciaciones o datos o escenarios de movimientos en materia cambiaria con el impacto que todo eso tiene y sobre todo en algunas áreas en ciencia y tecnología ese dato es muy sensible por los equipos que se importan. De modo que no se sabe bien cómo evaluar si tal evolución de gasto puede ser razonable o no. Tampoco es explícita en muchas de las políticas, por ejemplo, la política tarifaria y de subsidios relacionados, y lo que sí se puede inferir que se va a continuar con una política relativamente injusta, que a la larga termina otorgando subsidios de manera injusta porque da subsidios también a los que tienen posibilidades reales de pagar, y por ejemplo vamos a subsidiar las piletas climatizadas y los gastos de gente que podría afrontar un pago correcto y más justo de las tarifas. No tiene escenarios, ni hace mención de escenarios sofisticados de vuelta a las aulas o a la educación, o de tratar de tener otro relacionamiento con la educación, y eso desde la Fundación ALEM lo hemos tomado ahora como una bandera, me parece que es lo que viene. Es indispensable que se vaya normalizando la situación de la educación o que pase a un nivel superior al que está actualmente en esta situación de pandemia. Es un aumento terrible de la discrecionalidad. No voy a redundar mucho en lo que se viene diciendo respecto a lo de las universidades, porque han sido muy buenos y muy claros todo lo que hemos escuchado hasta ahora, pero también con las provincias. Las provincias están de rodillas actualmente, con una situación de baja de la recaudación propia y de lo que le corresponde por la coparticipación notable. Y bueno, ahí el gobierno claramente no solamente está siendo discrecional con el proyecto, sino que además dice que va a ser todavía más discrecional por cómo va a distribuir algunos de los fondos a las provincias. Y no hay mayores definiciones respecto a la coparticipación de impuestos. En las universidades, además de lo que se dijo, se reconoce a un virtual ajuste, además de que es arbitrario, y todo el mundo sabe que con los números no alcanzan para poder afrontar las eventuales acuerdos paritarios que se lleguen, y además, en particular en lo que hace a ciencia y tecnología, que había tenido una inyección importante en los últimos años en la parte de ciencia y tecnología del presupuesto universitario. Ahí se está dando un golpe fuertísimo. Eso es una concepción de política pública del kirchnerismo, que considera que en las universidades no se hace ciencia
o si se hace ciencia se hace a través del CONICET, lo cual es un error. En las universidades nacionales se hace en números, digamos, de gente. El 60% de la ciencia y la tecnología en la Argentina pasa por las universidades nacionales, que es la columna vertebral de la ciencia y la tecnología argentina. Y de acuerdo a los números que estuvimos viendo, el proyecto actual le destina al Ministerio de Ciencia y Tecnología un poco más de 31.000 millones, y el proyecto elevado por el gobierno anterior, por el gobierno de Cambiemos, le daba 37.900 millones, lo cual es una disminución, un golpe fuertísimo al presupuesto de ciencia y tecnología. Bueno, nuevamente felicitaciones y ojalá nos sigamos viendo seguido. Muchas gracias. Gracias a vos, Agus. Estaba Fabio Kedglas, se tuvo que retirar a sus vivos de Instagram de domingo, pero dejó su acompañamiento, por supuesto, a este planteo y a este reclamo. Y tenemos presente, a ver si lo encuentro acá en el chat, Maximiliano Abad. Él fue presidente de la FUA allá por el año 2003 y actualmente preside el bloque de diputados Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires. Lo vamos a invitar a que tome la palabra. Está por ahí. Hola, Hugo. Hola, gracias. ¿Se escucha bien? Hola a todos y a todas. No, muy cortito porque creo que está muy claro el tema. Nosotros tenemos que defender la autonomía, tenemos que defender la autarquía, tenemos que evitar discrecionalidad. Creo que Mario y después Agustín pusieron el eje claramente donde tenemos que ir, que hay una visión más amplia que tiene que ir con lo educativo, con tener, ¿no es cierto?, una caracterización muy fuerte, muy profunda y muy clara sobre esta situación. Y me alegra, ¿no es cierto?, que estemos abordando este tema, que la comisión funcione, que haya tanta participación, pero fundamentalmente que haya claridad acerca de hacia dónde tenemos que ir. Así que bueno, todos juntos trabajando en defensa de la autonomía, la autarquía y la educación en general, que forma parte de nuestro activo, que forma parte de nuestro patrimonio. La calidad educativa para nosotros es central en cualquier proyecto de país para lograr la ascendencia, todo lo que sabemos, digo. Y por eso rápidamente nos reconocemos y rápidamente construimos escenarios de defensa de todo eso en la construcción de un futuro mejor. Así que muy alegre y muy contento de poder participar de este espacio. Bueno, Maxi, muchas gracias por sumarte a este planteo. Está la diputada nacional Brenda Austin en la sala, a quien también invitamos a tomar la palabra. Brenda Austin, como saben, fue presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba y actualmente integra la Cámara de Diputados. ¿Estás ahí, Brenda? Estoy, gracias Hugo, gracias por la invitación. Celebrar este encuentro convocado por la Fundación Alema, agradezco profundamente que hayan puesto este tema en la agenda. Bueno, después de quienes han hablado, la verdad que simplemente algunos títulos para reforzar, pero ya han puesto de relieve los datos y los ejes en los que coincido 100%. Y decir que obviamente hay un primer eje que tiene que ver con la discusión de coyuntura, la planilla, ¿no? Que indudablemente es una preocupación que nuestro partido, la franja, los rectores, el movimiento universitario en general lo tiene que abrazar con muchísima fuerza porque tiene que ver con algo que ya vivimos, ¿no? Que es la discrecionalidad en el manejo de los recursos, y recién lo decían con mucha claridad, el mensaje de la autonomía, de la autarquía, de la transparencia, de los criterios objetivos de reparto, indudablemente que tiene que ser una bandera que nosotros persigamos. En muchas oportunidades, inclusive durante nuestro gobierno, en los últimos 4 años, ha sido la bancada del radicalismo, quienes vienen de una tradición universitaria, quienes hemos sostenido que había que respetar a rajatabla el criterio de lo enviado por el CIN. Y era justamente el peronismo en esta estrategia de siempre querer condicionar, acompañar con sus votos a llevarse una tajada de algo, el que forzaba y obligaba a la aparición de la famosa
planilla B. Entonces, digo, acá me parece que, digamos, va de suyo y cae de Maduro, que la posición coherente y consistente con lo que ha dicho y hecho históricamente el radicalismo, no solo universitario, sino el radicalismo en la Cámara de Diputados, es exigir que se respete un criterio de repartos objetivos. Y más aún porque esto va a marcar el inicio de nuestra relación. Esto, como ya han dicho, no es un presupuesto, es una ampliación de un presupuesto reconducido en el marco de una absoluta discrecionalidad que está en manos, además, ni siquiera del presidente, sino del jefe de gabinete, ¿no? Entonces, está claro, digamos, que estamos en un contexto de mucha debilidad institucional, pero que esto que está pasando, una ampliación, sin querer aceptar la inclusión de la planilla y los criterios de reparto que mandó el SIN, implica o marca de alguna manera el inicio de la relación que vamos a tener en los próximos años. Entonces, creo que tiene sentido que nuestra voz sea uniforme, consistente, coherente, en todo el país y desde ahí al Congreso. En segundo lugar, decir que junto con esto no solamente está en juego la autonomía y la autarquía, sino las dos columnas, salud y ciencia y tecnología, que no se han visto actualizadas, y no actualizar esas columnas en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, donde, por ejemplo, la innovación en materia de los testeos rápidos, la innovación en tratamientos, pero también la innovación que está necesitando el sistema productivo y en general los distintos espacios que han tenido que migrar sus actividades a la virtualidad, requiere y requirió del rol de las universidades nacionales. No aumentar, no respaldar, no reforzar la columna de ciencia y tecnología de las universidades es una falta de visión y obviamente está hasta además decirlo una incoherencia con este título que se autopropusieron del gobierno de científicos, ¿no? En la columna de salud no hace falta ni decirlo. Los hospitales escuela en todo el país, con el enorme esfuerzo que representa para las universidades su sostenimiento, debieran ser también un punto donde podamos reparar. Esto por un lado, esto en torno a lo que pasa con las universidades, y acá quiero recoger el planteo de Mario que hizo recién y que algunos retomaron, y muchos de los que están acá han acompañado con palabras muy generosas una posición política que compartí días atrás en un hilo y en una nota, en unos papeles, sobre la importancia de poner en agenda la cuestión educativa. Es indudable que si nosotros decimos que abrazamos a la educación pública como esta herramienta para generar igualdad de oportunidades, tenemos que mirar más allá de las universidades, porque somos el único espacio político que tiene la capacidad para tejer y permear capilarmente en todo el país, convocando a los actores educativos a que su voz tenga más fuerza, a que la fuga también enlace con los centros de estudiantes secundarios, a que sea la representación de hoy un montón de pibes y pibas que no tienen quien ponga su futuro, su presente sobre la mesa de la discusión de las políticas públicas. Y eso supone recursos, supone preocupación, supone decir y afirmar que la educación es esencial y que entonces, así como en marzo, cuando arrancó la pandemia, empezamos a hablar de la cuarentena inteligente y de la economía y de bueno, debíamos empezar a pensar en qué pasaba con la educación. Bueno, ahí simplemente ya con esto voy cerrando. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo para convocar además a nuestros gobiernos locales, para convocar en las provincias donde conducimos y en donde no, a nuestros legisladores provinciales, para exigir y demandar que la agenda educativa, que la preocupación por la desigualdad, que la preocupación por la deserción, que va a ser abandono escolar y que va a ser un tejido social cada vez más dañado, esté en el centro de la planificación de la salida de esta pandemia. Y por último, simplemente para mencionarlo, digo, la cantidad de temas que ponen de relieve y que muestran cómo esto no ha estado en la visión del presidente ni de su ministro. Nos cansamos de escucharlo decir que me manden dibujitos por Twitter, ¿no?, cuando hablaba de la educación, y decir en casi todas sus conferencias que la educación no era prioritaria. Bueno, esto se ve en lo que está pasando con los jardines maternales, que son espacios muchas veces privados, en manos de ONG, sostenidos a pulmón y que están cerrando en todos lados. Está pasando con los transportistas escolares, está pasando con también las escuelas privadas, donde va a haber una migración
a una escuela pública que no va a poder contener esa matrícula. Entonces necesitamos poner nuestros recursos, nuestra visión, la capacidad de articulación para que junto con la demanda de lo que le está pasando al sistema educativo universitario, pongamos la educación en general como salida, digamos, y vector para encontrar un mejor futuro para la Argentina. Agradezco de nuevo a la Fundación ALEM por esta convocatoria, y a vos, Hugo, por ponerte al hombro, como siempre, estas causas que con tanta fuerza nos unen. Muchas gracias. Gracias a vos, Brenda. Tenemos pedido de la palabra de Rocío Chinelato, quien es la actual presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba, y a su vez es miembro de la mesa ejecutiva de la Federación Universitaria Argentina. ¿Estás por ahí, Rochi? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy concreto lo mío, desde ya muchísimas gracias por haber generado este espacio de encuentro intergeneracional con militantes reformistas, y dependiendo del rol que cada uno ocupa, nos parece fundamental poder encontrar estos espacios de sinergia, desde el movimiento estudiantil, federal. Aquí en Córdoba también tenemos una visión muy crítica de las medidas que se han tomado por parte del Ministerio de Educación de la Nación, respondiendo ineficientemente y tardíamente a muchas de las demandas que se han expresado desde el movimiento estudiantil en materia de liberados, para que las distintas universidades nacionales pudiéramos acceder, los estudiantes y las comunidades, a las páginas educativas. Supuestamente se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación y el ENACOM, pero por ejemplo en universidades como Córdoba todavía esa promesa entre el Ministerio de Educación no se ha cumplido. Así también las becas de conectividad se han logrado solo en algunas universidades de nuestro país, en donde las universidades que podemos conducir han tenido la capacidad para generar esas medidas que permiten que los estudiantes podamos continuar con nuestros estudios. Así también vemos necesario el aumento de la beca Progresar para evitar la deserción estudiantil. Por tanto, como ya dijeron previamente, como dijo Mario, dijeron Brenda, Juan Pablo, nos parece que este motivo fundamental de poder discutir la autonomía y la autarquía de la universidad nos tiene que encontrar para también discutir y poner en jaque todas las demás demandas que tenemos desde el movimiento estudiantil y que el gobierno nacional no está respondiendo, y esto termina decantando en un contexto de pandemia en más deserción estudiantil. Así que celebramos este espacio, ponemos en agenda estas demandas como movimiento para que también en el Congreso y en los distintos espacios de representación universitaria se puedan plantear como necesidades muy concretas en este contexto de pandemia. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Rochi, gracias a vos, por supuesto, por tu planteo. Estamos ya finalizando el tiempo que teníamos pronosticado para la reunión. Queremos insistir en el agradecimiento a la presencia de tanta gente en esta actividad. El objetivo era poner en común información de primera mano vinculada al tratamiento parlamentario y hacer un aviso acerca de las perspectivas que tenemos hacia adelante. Obviamente vamos a tomar todos los aportes que se han realizado para fortalecer el planteo del partido respecto a esta situación. Quiero pasarle la palabra nuevamente a la presidenta de la Fundación, Lilia Puig, para hacer un comentario más, y luego va a cerrar el encuentro Niki Cantar. Sí, yo quiero agregar a todo lo que se ha dicho y con lo que comparto, la falta de inocencia que hay en justificar que hay una falta de inocencia en las acciones del gobierno. Recientemente se ha constituido la Comisión de Calidad, que es una comisión que estaba prevista en la ley universitaria, que se ha demorado todos estos años, en la ley federal, perdón, que todos estos años se demoró en constituirse. Y quiero llamar la atención a que en primer lugar, es una comisión de 40 miembros que han sido nombrados desde el Ministerio de Educación, que no hay representación de las universidades nacionales. Sí han sido elegidos representantes de las universidades privadas, pero no solamente que no ha habido representación, es decir, porque no se ha seleccionado a nadie, sino que tampoco fue informado el SIN, es decir, la presidenta del SIN, que actualmente es la rectora del Nordeste,
que es de nuestro bloque reformista, no fue comunicada de la constitución de la comisión. Y fueron ignoradas las universidades nacionales que cuentan con el 30% de los docentes secundarios, digamos, no es menor esto que ha pasado. Del mismo modo, se excluyen a los estudiantes de estas instituciones, de estos establecimientos, de las universidades nacionales públicas. Entonces, me parece que cuando uno va sumando acciones, lo que se demuestra claramente que estamos frente a un poder ejecutivo con una intencionalidad absolutamente hegemónica y repitiendo su vieja tradición corporativa. Es decir, una integración de esos 40 integrantes donde no hay casi representación del sistema político, como pasa con otras organizaciones que en su pluralismo no solamente tienen que tener un pluralismo desde el punto de vista político y doctrinario, sino también desde el punto de vista de los ámbitos de la representación. Y qué casualidad, en 40 integrantes solamente hay 4 representantes del Congreso, cosa que no ocurre con CONEAU o con otro tipo de organizaciones. Entonces, simplemente llamar la atención de que acá no hay inocencia y de que acá no es solamente un problema de recursos, sino que es una concepción política acerca de cómo se ordena el sistema político y quién es el que manda en el sistema político. O sea que en esa perspectiva, para ellos, lo que manda es el presidente, y es el presidente el que toma sus decisiones, y el Congreso simplemente es un ámbito de ratificación. Nada más, eso quería agregar. Gracias, Lilita, y es importante esa aclaración. Niki, ¿estamos? Ahí estoy. Bueno, gracias de nuevo a todos y a todas por la participación. Permítanme una pequeña chicana, ¿no? Del gobierno Nakampoc. Un ministro de Educación, el representante del Ejecutivo ante la CONEAU y el presidente de la comisión a la que se refería Lilita recién, los 3 de universidades privadas, digamos. Como para tener el dato y refrescarlo. Creo intentar sintetizar un poco el espíritu de lo que se ha planteado acá, en el tema de que acá estamos mucho más que discutiendo el presupuesto universitario, un peso más o un peso menos, como dijo Mario, para cada una de las universidades nacionales, sino que es una cuestión de fondo, como lo planteó Mario, como lo planteó Agustín y como lo planteó excelentemente también Brenda. Y creo que nosotros tenemos en lo inmediato y dado la urgencia del tratamiento de esto, probablemente en 48 horas en la Cámara de Diputados, diría que 3 acciones en paralelo para realizar. Primero, como le decía a alguno de ustedes recién en el chat, que todos aquellos que tengan oportunidad de levantar la voz en algún medio, en un centro de estudiantes, en una facultad, en el lugar que fuera, respecto a esta preocupación por el avasallamiento a la autonomía universitaria, a las facultades del Congreso, obviamente que lo haga. En segundo lugar, que vamos a procurar elaborar una declaración, un documento, sobre la base de no solo lo que se ha dicho acá, sino lo que se ha aportado, está lo que salió en nuevos papeles, que se comentó, está lo que Rolando Rivera pasó del grupo de la Universidad de La Plata, que también yo lo reenvié al chat de la Fundación de Políticas Universitarias. Está central lo que señalaba Brenda, de que no es solo el tema educación, sino que es el tema, digamos, salud y el tema ciencia y técnica, que se ha olvidado en esta ampliación presupuestaria, y está, por supuesto, la cuestión de fondo central, que es la que nos motivó a reunirnos hoy y nos generó tanta preocupación, que se ya ha dicho varias oportunidades, atropello a las autonomías universitarias, ¿no?
O sea que vamos a trabajar en eso en lo inmediato. Y por último, la labor que nos queda en las instancias que tengamos de aquí al martes, en la Comisión de Presupuesto, a través de Luis Pastor y de quienes podamos acompañarlo, para ver si logramos que al menos envíen una distribución. Yo creo que la peor distribución que pueden enviar es mejor a no tener ninguna distribución. Digamos, de última, que se hagan cargo de la distribución que envía el Ejecutivo, pero que envíen una distribución presupuestaria, que uno la pueda cuestionar o no, pero que haya una distribución presupuestaria, porque esto es un antecedente, reitero, nefasto para el sistema universitario y para el propio Congreso de la Nación. Creo que esos tres caminos en paralelo, la de la elaboración del documento, la del trabajo en la Cámara hasta el último momento, para ver si esto se puede modificar, y lo que puedan hacer cada uno desde sus distintos lugares de actuación para elevar la voz por este reclamo. La verdad, muy contento. Yo quiero confesarle que dudé de nosotros mismos en la posibilidad de hacer algo, una convocatoria un domingo a las 6 de la tarde, que todos estamos con Zoom hasta la coronilla, pero bueno, el compromiso militante por la educación pública y por nuestra universidad ha quedado manifiesto en los más de 400 participantes. Un abrazo, un beso a todos y muchas gracias por la participación. Gracias, Nicky. Quiero destacar la importante presencia de Daniel Salvador, presidente del Comité Provincia de Buenos Aires, quien manifestó también su apoyo a este planteo. Y si no me equivoco, quiere hacer algún comentario Mario Negri. ¿Puede ser? Sí, no sé si terminaron todos, Búho. Dale, Mario. No, perdónenme, pero a esta hora de la tarde, de un domingo, con 500 dirigentes comprometidos, militantes, defensores de la educación pública, de la universidad, quiero compartir a lo mejor dos palabras obvias que tienen que ver con nuestra historia. Yo no recuerdo presupuesto, siendo gobierno o no siendo gobierno, a donde el radicalismo, la franja y el sentido plural de la visión de la universidad no haya reclamado por lo que considera es un avance o un retroceso de acuerdo a la decisión. Es decir, que no hemos cambiado el tono de voz frente a nadie. Más allá de la conformación del CIN, de la CONIAU, de la cantidad de universidades abiertas o no. Pero lo que quiero aprovechar, aunque no está muy lejos de ser una arenga, un domingo a la tarde, cada uno de los que están acá presentes en este Zoom, diputados, no diputados, es presidente de las federaciones universitarias, de la FUA, de la Franja, lo que han asumido en su vida es un compromiso político, es un compromiso con una visión de sociedad, de un país, con nuestros errores y con nuestros aciertos. Y estamos atravesando un momento difícil, porque somos oposición y somos minoría, y a veces razonamos como si lo que discutimos y proponemos acá en términos de número va a ser el resultado de nuestra propia decisión. No fue ni aún siendo gobierno, porque no teníamos mayoría, aunque discutíamos adentro de la coalición. Creo que uno de los mayores éxitos, mal llamado éxito, pero digo de comprensión de los socios de la coalición, fue cuando llegamos al gobierno, entender que el ajuste y los recortes no era una virome con una línea gruesa que atravesaba por igual a todos. Recuerdo los momentos y la discusión y también debo reconocer la comprensión
de que en el tema educación no se podía pasar una raya para bajar el 10, el 15 o el 20. Se trataba de definir el orden de prioridades. Cuando uno gobierna, opta. Cuando uno gobierna, tiene un orden de prioridades. Y nosotros con triunfos y con derrotas, en nuestros valores, uno de ellos ha sido siempre la educación. No hay posibilidad de otro futuro. Sin educación no hay nada por delante. No tenemos nada por delante. En la democracia cambian los gobiernos y es alternancia. Pero sin educación se pauperiza la sociedad. Se achata la sociedad. Los niveles de la competencia no tienen la misma herramienta. Los que empiezan a educarse no tienen la misma posibilidad de pelear uno con el otro. Ya no se trata del guardapolvo blanco solo, ya no alcanza. Eso era un símbolo con la 1420. Ahora es mucho más complejo. Entonces lo que nosotros necesitamos es de los efectores universitarios, educativos, bajen hasta los niveles secundarios, primarios, porque si no, no hay futuro. Eso se aleja cada vez más. Dentro de poco tiempo vamos a estar discutiendo teletrabajo, cuando suban un taxi no van a tener chofer, no saben cómo van a ser las relaciones laborales. Y además, ¿cuál es el concepto de la educación en términos de valor humano? Entonces, a uno lo pueden despedir o no de un trabajo. Con educación tiene posibilidad de competir un trabajo. No sé qué trabajo vendrá en el mundo. No sé lo que tendrá por delante. Pero lo que sí estoy seguro es que el mundo de analfabetos, el mundo de la desigualdad, el mundo de la desilusión no por ganar un peso, sino por no poder aprender a leer, a escribir, a educarme, a sentir que puedo ser igual que el otro, es lo peor que nos puede pasar. El COVID ha mostrado algo de eso también, la desigualdad. Él le ha dado transparencia a la desigualdad. Y ustedes vean, a diferencia de otras pandemias, como los centros urbanos hace un siglo no existían tanto como ahora. Hay 1080 villas en la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos salvamos porque nos aislamos. Y los que no se pueden aislar viven hacinados. Entonces, vamos a cumplir 7 meses. Y como dije hoy, a lo mejor el 40, el 30%, si logra meter el dedo con la madre en la computadora, le ve la cara a un docente. Y cuando le ve la cara al docente, se encuentra del otro lado que la clase consistió en que lo vio, o le dijo levantar los brazos y las piernas, que está en una clase de educación física. O velo a tu tío, o a tu mamá, o a tu hermano, para que te enseñe a sumar. 7 meses. ¿Saben cuánto es el aumento de la brecha? Ya no es un problema de plata, es de atraso. Y el radicalismo siempre ha sido vanguardia. Y se lo digo a los más jóvenes, a los que no han disfrutado del poder. Nosotros hemos gobernado poco y hemos ganado poco, pero siempre hemos dado grandes batallas. Algunas perdidas y otras ganadas. Lo único que sé es que algunas batallas no se deben abandonar. La única que no debemos abandonar es por la educación. Sin educación no tenemos ninguna posibilidad ni de hacer discursos de igualdad, ni de progreso, ni de ir hacia adelante. Y la autonomía universitaria permitió siempre tener ese sentido plural, de comprensión universal, de un problema que nos atañe a todos, no a algunos. Por eso, aunque el radicalismo perdiera, la franja ganaba. Por eso, aunque nos iba mal a nosotros,
siempre había un lugar a donde nosotros nos podíamos reunir. Pero hoy, más que nunca, independientemente de lo que nosotros discutamos de la plata, que lo vamos a hacer con el mismo ahínco de siempre, quédense absolutamente tranquilos. Si esta reunión fuera por la plata, yo no hubiera entrado. Está descontado eso. No hay ningún diputado del radicalismo que vaya a la comisión de presupuestos que se le cruce por la cabeza no discutir por la plata de las universidades, ni por el presupuesto, ni por lo que le corresponde a un estudiante. Nada, está fuera de discusión. Ingresé acá, además de ratificarle ese compromiso, para decirle que hay un proyecto mayor, hay un sueño mayor, que no se puede agotar. Y termino con esto. Si consiguiéramos el miércoles toda la plata que reclaman, terminaría nuestra odisea, terminaría, concluiría nuestro desafío. No, seríamos absolutamente egoístas. Eso es un pedazo muy, muy pequeño, importante, sin el cual no se puede avanzar, pero con eso solo no llegamos a donde nosotros queremos ir. Te agradezco, Búho, y saludarlos a todos y el compromiso del bloque, del interbloque, salvando nuestras diferencias, administrando nuestras diferencias, pero sepan que cuando hablamos de educación pública no hablamos de pasado, hablamos de futuro. Gracias, Mario. Espectacular. Está ahí Lilita me escribe que quería hacer un agregado. ¿Estás? ¿Se escucha? No quería agregar nada, simplemente perdón. Bien. Bueno, hemos tomado todo lo que han planteado en el chat. Les recuerdo que hay un formulario, lo pegamos en el chat para que puedan suscribirse. Les vamos a enviar el documento a ese formulario. Ahí lo compartió Juan. Agradezco nuevamente la presencia de todos y todas. Insistimos en la necesidad de difundir esta situación en medios locales, de hacer presentaciones en legislaturas provinciales, consejos deliberantes, consejos directivos de facultades, para instalar esta cuestión. Tenemos poco tiempo hasta la sesión en donde se trate presupuesto. Esperamos que la fuerza que podamos hacer como Partido Nacional tuerza la voluntad del oficialismo en el Congreso. Sí. No hace falta, que hace muchos años que una fundación en el partido no se pone a la vanguardia de la discusión de las ideas que construyen el futuro. Hasta ahora siempre hemos recordado el pasado, y el pasado a veces suele ser nostalgia y paraliza. Así que en la persona de Lilita, que creo que está presente, de todos ustedes, quiero decirle que hay que ser divulgadores, como se decía en el siglo pasado, divulgadores de la necesidad de que nuestra fundación forme dirigentes, forme cuadros, le dé información, no para, como dicen algunos, adoctrinarlos, sino para que no los agarren indefensos. Así es. Bueno, muchas gracias a todos y todas nuevamente. Especial agradecimiento a diputados, diputadas, senadores, senadoras, autoridades partidarias, autoridades universitarias, por supuesto la militancia de la Franja Morada. Nos mantendremos en contacto y en estado de alerta para defender la universidad pública ante este nuevo intento de avasallamiento a la autonomía universitaria. Muchas gracias a todos.